Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. La última vez hablábamos de ese rey llamado Lugal Banda, que parece que era hijo de Inanna con un terrestre. Y no que parece, sino que todas las informaciones que aparecen en las tablillas, como la presenta Zecharia Sitchin, él mismo dice que es hijo de ella. Inanna era así, tenía varios hijos, tuvo varios hijos con terrestres. Y dice que Lugalbanda quería ir al espacio puerto ahí, en la región del Sinaí, para hacer un viaje en una nave. Estaba como desesperado para que los Anunnaki lo dejaran subirse en una de esas naves y ver desde arriba. O sea, es como la curiosidad, la necesidad, el deseo del terrestre de volar, de ir al espacio, que ya se hizo realidad, ¿no? Ya el terrestre ha ido al espacio ya. Y ha enviado naves también. Y dice que Lugalbanda con la pretensión de que se le diera un paseo en el pájaro del cielo, ese es un lenguaje terrestre para referirse a una nave aérea de los Anunnaki. El terrestre no tiene esa tecnología, entonces habla tomando como referencia lo que él ve, que vuela, un pájaro vuela, entonces él dice un pájaro del cielo. No es nada extraño, es lo mismo que si un piloto aparece con un avión y una tribu en estado salvaje lo ve mirando hacia el cielo y dirá un pájaro del cielo, un pájaro de hierro, porque él no conoce esa tecnología, pero tiene una referencia, ¿cuál es? Los pájaros que él ve en la selva, que vuelan. Entonces el pájaro del cielo es un lenguaje humano para intentar definir una tecnología que él no conoce, en este caso una nave aérea de los Anunnaki. Con la pretensión de que se le diera un paseo en el pájaro del cielo, Lugalbanda suplicaba a su custodio. Sus palabras inmortalizaron el deseo de volar del ser humano. Y dice el texto de la tablilla que allá en el espacio puerto, frente al guardián que cuidaba eso, la entrada ahí, Utu dice, como Utu era el Anunnaki que era el comandante en jefe del espacio puerto, él autorizaba a quien podía ir o venir en una nave. Por eso dice Lugalbanda al guardián que está ahí, le dice, como Utu, déjame ir como Inanna. Inanna también iba para aquí y para allá en su nave, ¿no? En su pájaro del cielo, en su nave aérea. Y la gente la veía. Como Utu, déjame ir, como Inanna, como los siete tormentos de Iskur. Iskur es otro tío de Inanna también y de Utu, hijo de Enlil. Entonces, todos esos Anunnaki principales tenían sus naves asignadas, naves aéreas. Como los 7 tormenteros de Iskur, en una llama, deja que me eleve. Está haciendo referencia al cohete que él ve cuando se eleva y lanza una llama, ¿no? El motor de arranque, el fuego que lanza. En una llama, deja que me eleve y truene. ¿Sí? Son los detalles de la nave que él ve cuando asciende, ¿no? Cuando se eleva, el estruendo y el fuego que lanza por debajo, los gases, ¿no? En una llama deja que me eleve. Es como si fuera como un torbellino, ¿no? Esa nube que va dando vuelta de vapores calientes, que sale con fuerza del aparato y al chocar con la superficie se eleva de nuevo. Pues eso es como un torbellino, ¿no? Una llama. En una llama deja que me eleve y truene. Deja que vaya donde quiera que mis ojos puedan ver. A donde quiera que desee. Deja que ponga mis pies. A donde quiera que mi corazón desee. Déjame ir. Él quiere, es curioso ver desde arriba, ¿no? Yo voy donde quieren, es una de estas naves.
Y sigue diciéndose Charya Sitchin, dejando el texto ya de la tablilla, dice, cuando llegó al monte Urún, cuya fachada en lila había cerrado como con una gran puerta, el espacio, la entrada del espacio puerto, el guardián desafió al Ugalbanda, diciéndole, si eres un dios, o sea, uno de nosotros, un Anunnaki, si eres un dios, una palabra de amistad pronunciaré que te permitirá entrar. El Anunnaki podía entrar, el guardián identificaba que era un Anunnaki y lo dejaba entrar, ahora el terrestre no. Si eres un hombre, o sea, un terrestre, decretaré tu destino, o sea, decidiré qué hacer contigo, si te mato o te dejo vivir o acepto que te vuelvas por el camino donde llegaste. Decretaré tu destino, a lo cual Lugalbanda responde, Lugalbanda, el de amada simiente, extendió la mano y dijo, como el divino Shara soy. Shara es uno de esos Anunnaki. El amado hijo de Inanna, ¿eh? Él se define como hijo de Inanna. Y recuérdense que una vez yo les dije que al principio, ¿no? En la época se señala más en los textos más antiguos, sumerios, cuando Enki tenía un hijo con una terrestre, él como que le prohibía a la mujer que dijera que ese era hijo de él. Y entonces los niños se criaban viendo a Enki como su señor. Fue el caso de Noé, que era hijo de Enki, pero siempre lo vio como señor. O el caso de Adapa, ¿no? El primer terrestre que fue llevado al espacio, que veía a Enki, que era su padre, pero lo veía siempre como su señor, ¿no? El que lo cuidó y lo formó. O sea, nunca la mujer lo sabía que era Enki, y el padre el esposo de la mujer lo sabía, que no era de él, era uno de ellos, pero la mujer nunca decía cuál de ellos era cuando se le cuestionaba de cuál es, porque mira las características, es blanco, el cabello blanquísimo, la piel blanquísima, es como ellos, ese no es mi hijo. Entonces todo el mundo lo veía, este hijo es uno de ellos. La gente estaba muy familiarizada con los Anunnaki, cómo eran, igual que ellos, pero tenían la piel más blanca, el cabello más blanco, ¿no? Algunos eran calvos, como los terrestres también, pero se diferenciaban, ¿no? El brillo de los ojos muy azules. Entonces los terrestres sabían ya quién era hijo de ellos, un cuerno que le pegó la mujer. Una mujer nunca le decía que no cuando una Anunnaki la solicitaba para tener relaciones sexuales. O por miedo o porque quería, no se sabe, pero nunca aparece en un texto una mujer rechazando a un Anunnaki cuando la procura. Una mujer quiere decir una terrestre, ¿no? Pero el guardián del lugar sagrado porque es el espacio puerto, es un territorio prohibido a los terrestres. Y el terrestre lo ve como que es territorio de los llamados, a lo que ellos le llaman dioses, por eso el lenguaje de sagrado. Dice, pero el guardián del lugar sagrado rechazó a Lugalbanda con un oráculo, después que él le dice que él no es solamente terrestre, sino que él tiene 2/3 partes de un Anunnaki, porque es hijo de una Anunnaki, que es Inanna. Entonces el terrestre no decreta destino, expulsarlo, matarlo, eliminarlo, lo que sea, pero no lo deja entrar. Pero el guardián del lugar sagrado rechazó a Lugalbanda con un oráculo. Ciertamente llegaría a tierras lejanas y se haría famoso él, y haría famosa a Erech, la ciudad de Inanna, en Mesopotamia. Pero esto lo haría Lugalbanda a pie, no en una nave de la de ellos. En otro largo relato, dice Charya Sitchin, en otro largo relato épico, al que los expertos llamaban Lugalbanda y Enmerkar, o más recientemente se le llama la epopeya de Lugalbanda, se afirma el carácter semidivino de Lugalbanda, o sea, que es hijo de un Anunnaki y de un terrestre. Tiene 3 partes de Anunnaki y otra parte y una parte de terrestre. Por eso se le dice semidivino. O sea, no es que sea un dios, sino que es uno de ellos, ¿no? Tiene más de ellos que de nosotros, los terrestres. Por eso se dice semidivino. Recuérdense que el lenguaje de Dios es semidivino,
cielo, todo eso el terrestre que se lo atribuye a los Anunnaki, ¿no? Que es un cuento ya que le metieron los Anunnaki de que ellos son dioses. Después de miles de años ya eso se fijó en la mentalidad del terrestre y lo asume como una cosa real, ¿no? Normal. Ellos son dioses. Yo soy hijo de uno de ellos, entonces soy semidivino, semidios. El carácter semidivino de Lugalbanda, pero no se identifica a su padre. ¿Quién era el padre de Lugalbanda? Y sigue diciendo ese Charya Sitchin. Sin embargo, podemos suponer por las circunstancias y los acontecimientos posteriores que su padre era Enmerkar, que también fue amante de Inanna. Al confirmar a Enmerkar como el primero de una larga lista de soberanos reyes que con la apariencia de un matrimonio simbólico sin ella fueron invitados por Inanna para compartir su lecho. Inanna se comió muchos terrestres, se los comía, tenía relaciones sexuales con muchos terrestres. Los Anunnaki, cuando vieron que las mujeres de los terrestres eran compatibles con ellas, y eso está hasta en la Biblia, ¿no? En el Génesis, cuando los Anunnaki, los Anakin, vieron que las mujeres de los terrestres, las adamitas, las descendientes de Adapa, las adapitas, eran compatibles con ellos, comenzaron a elegir esposas entre ellas, ¿no? Esa fue la rabia de Enlil, que no quería esa mezcla de dos razas. Y entonces esa mezcla daba origen a esas personas, ¿no? Una parte Anunnaki, otra parte terrestre. Entonces Inanna, igual como hacían los varones Anunnaki, hacían las mujeres también, buscaban muchos hombres terrestres y se casaban y se recasaban y volvían y se recasaban. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida del Anunnaki, mujer o hombre, es larguísimo, de miles de años, porque ellos tienen el ciclo de vida de su planeta, ¿no? Entonces aquí para ellos 1000 años no es nada, ¿no? 1300 años aquí en la Tierra para ellos es un año de su vida, según su planeta, ¿no? Con el ciclo de vida de su planeta. Entonces esas mujeres se casaban con terrestres y morían los terrestres de viejos y ya seguían prácticamente iguales, ¿no? Jóvenes. Entonces se recasaban y recasaban con terrestres y así iban. El padre del rey, el abuelo del rey, el tatarabuelo del rey, también todos fueron esposos de la misma persona, en este caso Inanna. Entonces no es normal, no era que se casaban con una viejita ya. Lo que se ponían viejos más rápido eran los terrestres, porque el ciclo de vida del terrestre avanza, es más rápido que el del Anunnaki. Ya le expliqué eso en un vídeo, ¿no? Lo voy a resumir. El ciclo de vida de nosotros, los terrestres aquí, depende de la órbita, del tiempo de la órbita que hace nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. Una vuelta alrededor del Sol, de nuestro planeta, es un año en nuestra vida. 365 días. Una vuelta del planeta Tierra es un año. Y pasa rápido. Una vuelta, y entonces en Nibiru es igual, una vuelta de su planeta, una órbita del planeta Nibiru alrededor de nuestro Sol, cada 3600 años, entonces allá en Nibiru es un año de vida para ellos, pero aquí en la Tierra ya han pasado 3600 años y ellos solamente tienen un año de vida. Por eso viven tanto aquí y las personas ven y creen que son inmortales. Pero los terrestres vieron morir a muchos de ellos aquí, de edad avanzada, ¿no? Generaciones de terrestres distintas los vieron morir. Entonces esa es la diferencia, ¿no? El ciclo de vida de ellos va de acuerdo con la órbita del planeta de ellos alrededor del Sol, y igual nosotros, ¿no? El ciclo de nuestra vida va 80 vueltas del planeta Tierra alrededor del Sol. Ya tenemos 80 años, ya estamos casi en el hoyo, ¿no? Todo arrugado y feo. Pues así es, ellos no, ¿qué son 80 vueltas, 90 vueltas del planeta Tierra para ellos? Nada. Entonces esa es la diferencia, no es que sean gente eternos, ¿no? Dioses eternos, inmortales, no tiene nada a ver con eso. El ciclo de vida distinto.
Eso no lo explico yo, eso lo explica uno de ellos. Y la primera mujer que llegó aquí, hermana de Enki de Enlil, Ningmak, explicó muy bien lo del ciclo de vida distinto del terrestre y del Anunnaki, y cómo el ciclo de vida aquí del planeta, que gira más rápido, afecta al ciclo de vida del Anunnaki que nació aquí. Va a morir más rápido que el Anunnaki que nació en Nibiru y que está allá viviendo, porque es afectado por el ritmo rápido de las vueltas que da nuestro planeta, entonces se le va cortando el tiempo de vida aquí. Y en el libro perdido de Enki veíamos como cuando, después de miles de años que estaban ellos aquí en la Tierra, Anu, el rey de Nibiru, hizo una visita con su esposa y se reunió aquí con sus hijos, Enki, Ningmak y Enlil. Y dice Enki en su libro, el libro perdido de Enki, que ya leímos, que los hijos parecían los abuelos de los padres. Y que Anu y la esposa se quedaron asombrados, ¿no? Como sus hijos parecían sus abuelos. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido en Nibiru, los tres, Enlil, Enki y Ningmak, los hijos de Anu, pero vinieron aquí y ya tenían miles de años aquí y se habían envejecido más rápido que Anu, que vivía allá en Nibiru. Los afectaba el ritmo rápido del ciclo de las vueltas del planeta Tierra. Eso es lo que pasa. Entonces aquí ellos mueren más rápido, pero aún así viven miles de años y nosotros no. Sigue diciendo Secharya Sitchin entonces que Inanna tenía esa costumbre de compartir su lecho con cantidades terrestres, especialmente, no siempre, pero especialmente los seleccionaba de esa casta que ellos formaron, de donde salían los reyes, los sumos sacerdotes, y a los servidores encargados de la residencia de los Anunnakis, eran los sumos sacerdotes. Esa residencia el terrestre le llamaba de templo, entonces eran simples servidores de los Anunnaki. De esa casta, que tenía más conocimiento, entonces los Anunnaki seleccionaban a su esposa o esposo, y eso hacía Inanna, ¿no? Se comía a gente de ese tipo, pero no siempre, porque dice que ella se comió a uno que era jardinero, y lo encontró como que valía la pena para un plan que ella tenía y lo hizo rey, pero era un simple jardinero, o sea, no era de la casta de los hijos de reyes o hijos de sumos sacerdotes que vivían en la casa del Anunnaki o en el templo, como le llamaban los terrestres. Pero ella tenía esa característica, Inanna, por eso aparecen muchas, y la gente sabía eso de Inanna, ¿no? Que Inanna era así, muy suelta a nivel sexual. Porque no existía esa moral que las religiones que tenemos ahora no han impuesto. Eso no existía, ¿no? La religión de los judíos, el Islam, el catolicismo, le han impuesto una moral a la gente y le dicen que eso es Dios. Todo eso es falso, ¿no? Los Anunnaki a nadie le ponían, no tenían moral que los dirigiera en sus acciones, y los terrestres copiaban de ellos. Casarse con su media hermana o tener relaciones sexuales con su media hermana, o con su hermana, o con una prima, eso era normal para los Anunnaki. Los terrestres lo veían y los copiaban. Y en la Biblia aparecen hasta testimonios de eso, ¿no? Abraham era medio hermano de su esposa, porque él veía que los Anunnaki hacían eso también, casarse con su media hermana. Y sigue diciendo, entonces Inanna era de ese tipo, y sigue diciendo Secharya Sitchin. Esta invitación de Inanna, invitación entre comillas, dice Secharya Sitchin, de llamar a un terrestre que ella selecciona para tener sexo con ella. Esta invitación de Inanna se convierte en la protagonista de la famosa epopeya de Gilgamesh, quizá una obra muy conocida, lo pueden bajar de internet, está en español, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue el quinto soberano de esa ciudad de Inanna llamada Erech o Uruk, ahí en Mesopotamia. Una ciudad que se le entregó a ella como regalo por el amorío que tuvo con su bisabuelo Anu cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? La tomó como amante y le gustó, y el hombre se encaprichó con ella, y cuando se fue le dejó la casa que le habían construido a él aquí, ahí en Erech, le dejó la ciudad y también le dejó hasta la nave en la que él se movimentaba ahí en Mesopotamia. Todo eso lo consiguió Inanna así gratis por ser amante de Anu, ¿no?
se apasionó por su bisnieta. Entonces, esa situación de Inanna de invitar al terrestre a tener relaciones sexuales con ella, a convertirse en su amante, era muy común. Inanna, como todas las mujeres actualmente, que copiaron de las mujeres Anunnaki, esa actitud, porque recuérdense que ellos no crearon a imagen y semejanza, tenemos el mismo físico parecido, y la semejanza es la actitud psicológica nuestras, son parecidas con las de ellos, ¿no? Porque ellos nos crearon de esa manera, a su imagen y semejanza, como dice el texto bíblico. Y esa entonces Inanna dice que practicó ese llamado a tener relaciones sexuales, a convertirse en su amante, a un terrestre muy famoso llamado Gilgamesh, que fue el quinto rey ahí en Erech, la ciudad de Inanna, en Mesopotamia. Y que se narra esa situación en el libro, en el escrito que se llama Epopeya de Gilgamesh, ese rey. Y en el 2000, cuando Bush, hijo, decidió invadir a Irak, y no solamente él simplemente dio la orden, ¿no? Pero porque los que deciden invadir a otros países son los que mandan en Estados Unidos por detrás del presidente, ¿no? El sistema militar, multimillonarios, esa es la gente que mueve los hilos de la política de Estados Unidos. Decidieron invadir a Irak después de los atentados del 11 de septiembre. Destruyeron las Torres Gemelas ahí en Nueva York. Y no fue coincidencia porque se preguntaban, ¿pero por qué Irak? Si Irak no tiene nada que ver con el 11 de septiembre. Se está acusando y se dice que fue Osama Bin Laden, que es de Arabia, y nadie está hablando de ir a invadir a Arabia para capturar a Bin Laden. Ahora ya se supo que Bin Laden estaba por las montañas de Afganistán, y entonces los talibanes que gobernaban Afganistán en esa época le dijeron a Bush que se lo podemos entregar si quiere, pero no ataque aquí, que nada, no hicieron caso. Entonces de repente apareció Irak, y que Saddam tiene armas de destrucción masiva, y todo, se inventó esa historia, se sacaron esa historia de la manga. ¿Pero por qué? Primero porque había petróleo en Irak. Y aunque los terroristas, dicen ellos, eran de origen de Arabia Saudita es uno de los de los clientes, de los aliados estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente. Entonces no iban a atacar a Arabia Saudita. Los millones de Arabia Saudita están en los bancos de Estados Unidos. Entonces no iban a hacer eso. Pero hay otra causa que nunca se dice y que es interesantísima. 2 años antes de la invasión a Irak, Saddam Hussein, con el equipo de arqueólogos de Saddam Hussein al servicio del gobierno, habían descubierto que el túmulo con el sarcófago de ese rey, Gilgamesh, lo descubrieron y lo tenían allá guardado, una parte en el museo de ellos, de Irak, ahí en Bagdad, la capital de Irak. Y eso es un tesoro, porque significa que la genética del Anunnaki está ahí en ese hombre, que era hijo de una Anunnaki, tenía tres partes de Anunnaki y una parte de terrestre, y el padre de él era terrestre, hijo de una Anunnaki. Entonces invadieron inmediatamente, se robaron el sarcófago y los restos que habían ahí. Y hasta el día de hoy no lo devuelven. Ese era el plano, robarse esos restos, como se roban otros restos de seres que son capturados en nave, que la gente ve que cayó un ovni, inmediatamente llegan helicópteros, porque están todos combinados con los gobiernos y los militares de otros países para robarse ese tipo de tecnología. Eso es lo que buscan, tecnología. Y se robaron esos restos de Gilgamesh inmediatamente desde que entraron en Irak. Entonces, ese quinto rey Gilgamesh pasó por esa llamada invitación de Inanna a convertirse en su amante. Dice Gilgamesh, dice Sicharias, en el quinto soberano de Erech, Gilgamesh intentaba escapar de su destino mortal humano. O sea, él pensaba que podía vivir muchos años como los Anunnaki. Y muchos de ellos
Y parece que él también se confundían y pensaban que los Anunnaki eran eternos, porque pasaban generaciones y generaciones y esa gente seguían ahí. Pero era simplemente la diferencia del ciclo de vida, como les enseñé, como ya les dije. Entonces Gilgamesh que tiene 3 partes de Anunnaki, porque su madre es un Anunnaki y su padre era un terrestre. Él se sentía más Anunnaki, tenía más genoma de los Anunnaki. Y él pensaba que por ese hecho él tenía derecho a tener una vida más larga o una vida eterna. Él pensaba que no iba a morir, porque pensaba que ellos no morían. Y procurando eso, él se dirigió, le dijo a su madre que lo ayudara a irse al espaciopuerto, donde también fue Lugalbanda, ahí en el Sinaí, para ver si podía tomar una nave y llegar a Nibiru y que se le diera o se le alimentara para él tener la vida de ellos, que él que pensaba que eran eternos. Eso es lo que él quería. Por eso se encaminó hacia el mismo lugar donde fue Lugalbanda, el espaciopuerto. Y fíjense cómo el relato de la epopeya de Gilgamesh dice: Gilgamesh intentaba escapar de su destino mortal humano. Los terrestres mueren más rápido, ¿no? Porque como hijo de la diosa Ninsun, era hijo de una Anunnaki llamada Ninsun, y del sumo sacerdote del Kulab, o sea, era hijo de los principales servidores de la casa del Anunnaki, o templo, como le llamaban los terrestres. Ellos y ellas, los Anunnaki, seleccionaban a sus hombres, o maridos, lo que fuera, de en medio de esa casta, ¿no? La que servía, de ahí salían los reyes, ya les expliqué eso. Entonces Ninsun se casó con uno de esos sumos sacerdotes, esa mujer Anunnaki, y tuvo a Gilgamesh. Por eso Gilgamesh, 2/3 de él eran Anunnaki. En su búsqueda de la inmortalidad, examinada en detalle en la escalera al cielo, la búsqueda del ciclo de vida larguísimo de los Anunnaki, que el terrestre cree que eso se llama eternidad, que nunca van a morir, se encaminó Gilgamesh primeramente al lugar de aterrizaje en la montaña de los cedros. O sea, se fue a lo que hoy es Baalbek, ahí en el Líbano, en las montañas del Líbano. Ahí estaba una plataforma de aterrizaje. Sí, por eso dice Chari, si se encaminó primeramente, un primer viaje fue hacia ese lugar, al lugar de aterrizaje en la montaña de los cedros, la antigua plataforma de aterrizaje de la montaña del Líbano, a la cual, según parece, también fue aquel rey Lugalbanda, para que se le diera una nave y se le permitiera ir al espacio, ¿no? Volar por los cielos terrestres. Entonces los dos se fueron al mismo lugar. De no ser por la ayuda de Utu, le dije que era el comandante en jefe del espaciopuerto, de no ser por la ayuda de Utu, Gilgamesh y su compañero hubieran sido aniquilados en su combate con el monstruo mecánico, un robot que guardaba la entrada a esa plataforma de lanzamiento ahí en el Líbano. ¿Por qué? Porque los terrestres tenían prohibido entrar en esos territorios. El terrestre le dice sagrados, ¿no? Porque eso se cree que es de los dioses, es de ellos. Entonces el terrestre no podía entrar. Entraba y podía ser muerto por una de esas máquinas, robot. Fíjese, estamos hablando de robot y miles de años atrás. Ya los Anunnaki tenían esa tecnología. Y lo que tenemos hoy, a nivel de robot, de androides, ni cerca llega al desarrollo que ellos tenían en esa época de androides y robots y esas cosas. Entonces Gilgamesh le pidió ayuda a Utu, el comandante ahí del espaciopuerto, un Anunnaki. Y Gilgamesh andaba con un compañero, que era como un androide. Y que dice la historia de Gilgamesh, en la epopeya del libro de Gilgamesh, dice que si Utu no hubiese ayudado a Gilgamesh, él y su compañero que querían entrar ahí al espaciopuerto, donde estaba la plataforma de lanzamiento en el Líbano, la montaña del Líbano, ellos dos hubiesen sido aniquilados por el monstruo mecánico que vigilaba la zona prohibida, un robot. Exhausto tras la batalla, él y su compañero lucharon con ese robot y consiguieron desmembrarlo, ¿no?
Y eso molestó mucho a los Anunnakis, especialmente a Inanna. Lucharon y consiguieron, él y su compañero, que era un androide diseñado por Enki, Enkidu se llamaba, desmembrar el robot que lo estaba persiguiendo para matarlos, el que vigilaba esa entrada a la zona prohibida de la plataforma de lanzamiento, de aterrizaje también. Después entonces dice, huyendo de ese robot, cansado, tras esa batalla en que vencieron al robot, Gilgamesh se quitó las sucias ropas, porque venían corriendo, escondiéndose por aquí y por allá, y eso, se ensuciaron las ropas. Gilgamesh se quitó las sucias ropas para poder lavarse y descansar. Parece que estaban al lado de un arroyo. Y fue entonces cuando Inanna o Ishtar, que había observado el combate desde los cielos, ¿ve? Ellos vigilaban al terrestre desde los cielos. Muchas personas hoy que han sido llevados en ovnis dicen lo mismo, que estando dentro del ovni, los propietarios del ovni, esos seres que son de otro planeta, algunos le han dicho, mira, ven a mirar por esta ventana aquí, por este monitor, por esta tela, y dice que el tipo mira y le enseña, mira, aquel es tu planeta, y él ve el planeta Tierra, y ellos mueven o controlan el visor que el terrestre está viendo, y a veces algunos dicen, yo vi hasta el interior de mi casa, mi cuarto vi, hasta la vecina al lado la vi. Desde esa distancia, ya casi fuera del planeta casi, dicen las personas que han tenido esa experiencia de ir en naves y han sido llevados a un viaje y han sido regresados sin trauma ni nada. Pero dicen maravillados, es una tecnología tremenda, ¿no? Desde allá arriba te pueden ver hasta una hormiguita que está aquí debajo. No hemos llegado a ese nivel, se tienen los satélites alrededor del planeta que dan coordenadas donde hay cada cosa, ¿no? Google tiene esos satélites que los usa para mapear todos los territorios, ¿no? Y por eso uno puede entrar en un aplicativo de Google el Map, y tú puedes caminar las calles de cualquier lugar del planeta, porque ya por ahí ha pasado un vehículo conectado con el satélite que Google tiene en el espacio, y entonces ya el satélite te manda la señal. Y tú puedes andar hasta por las calles y ver qué casa hay en Italia, por aquí, por ahí, en cualquier lugar del planeta, ¿no? Pues eso se parece a la tecnología de ellos, pero la de ellos es mucho más avanzada. Dice que Inanna lo veía todo. Y también los ovnis de ellos se invisibilizaban, como mucha gente dice hoy, que ellos ven el ovni y de repente se les desaparece o se invisibiliza. Tienen esa tecnología que no la tenemos todavía. Entonces dice que Inanna estaba viendo desde arriba lo que ellos estaban haciendo y cómo destruyeron el robot que Enlil había colocado como guardián de esa entrada a la plataforma de despegue y de lanzamiento, de llegada y de lanzamiento en el Líbano, en las montañas, lo que hoy es Baalbek. Todavía están las ruinas de ese lugar, hay muchos turistas van al Líbano a ver esas ruinas de esa plataforma con unas piedras talladas de toneladas de peso. Y entonces dice que Gilgamesh al lado parece de algún arroyo, comenzó a lavarse, se quitó las ropas, se lavó, porque era un hombre, Gilgamesh era un hombre alto, ¿no? Tiene genética Anunnaki, un hombre alto, fuerte, quizás más de 2 metros. No, quizás, seguro que era más de 2 metros tenía Gilgamesh. Y con la belleza del Anunnaki, ¿no? Entonces se quita las ropas, se queda desnudo y comienza a lavarse, ¿no? Todo el cuerpo, el cabello. Y Nana, que él está viendo desde su nave, se apasiona por él. Es lo mismo, no es nada extraño, señor. Es lo mismo cuando uno ve a una mujer desnuda, uno se apasiona por ese cuerpo y ya quiere, se llena de imaginación. ¿Qué voy a hacer para tener esa mujer en la cama? O tener sexo con esa mujer, ese cuerpo tan lindo. Igualmente en mujeres, cuando ven hombres así, se apasionan por ese cuerpo y quieren tenerlo. Sea comprado, vendido, como sea, pero el ser humano tiene esa cuestión, es propio de él.
Lo heredamos de ellos, ¿no? Entonces Inanna lo ve desnudo y se apasiona por ese cuerpo de Gilgamesh. Dice, exhausto tras la batalla con el robot, Gilgamesh se quitó las sucias ropas para poder lavarse y descansar. Y fue entonces cuando Inanna o Ishtar, que había observado el combate desde los cielos, sintió el antojo de Gilgamesh, sintió deseo sexual por él. Cuando lo vio desnudo, quitándose la ropa, peinando, arreglándose. Y dice el texto de la tablilla, se lavó el mugriento cabello, estaba todo sucio. Sacó brillo a sus armas, la trenza de sus cabellos, cabello largo, cumplido, lacio, ¿no? La trenza de sus cabellos se echó a la espalda, cabello abundante. Los Anunnaki también, muchos tenían ese cabello abundante y se hacían trenzas. La trenza de sus cabellos se echó a la espalda, dejó a un lado las ropas sucias y se puso otras limpias. Se puso un manto orlado con diseños bonitos, ¿no? Era un rey. Se lo ciñó con una faja en la cintura. Cuando Gilgamesh se puso la tiara, porque era rey de Erech, la ciudad de Inanna, la gloriosa Ishtar o Inanna puso sus ojos en la gran belleza de Gilgamesh. Y se le apareció y le dijo, o sea, se hizo visible ahí y le dijo, ven Gilgamesh, sé tú mi amante, concédeme tu fertilidad, o sea, dame ese cuerpo que le estoy deseando, ¿no? Concédeme tu fertilidad, tú serás mi marido, yo seré tu esposa. Y sucede lo que sigue sucediendo hasta hoy con las mujeres cuando son rechazadas por un hombre. Fíjense. La diosa entre comillas, no, era una Anunnaki simplemente. La diosa reforzó su invitación con promesas de una vida. Parece que Gilgamesh no se convenció mucho y comenzó a decirle, mira, te puedo dar una vida larguísima, eterna, como tú la quieres. La diosa reforzó su invitación con promesas de una vida gloriosa, aunque no eterna, ¿no? Que ellos mueren también. Si Gilgamesh aceptaba acostarse con ellas, convertirse en su amante. Pero Gilgamesh le replicó con una larga lista de amantes con los que se había amigado o acostado a pesar de haber decretado por Tanmus o Dumuzi, que fue el esposo de Inanna que murió. Ella decretó un año como de luto por la muerte de ese su esposo Dumuzi. Y Gilgamesh le dice, hasta en ese tiempo en que tú decretaste luto por la muerte de tu esposo, tú hiciste esa vagabundería que quieres hacer conmigo ahora. Le está echando en cara a ella que no quiere ser uno más de la lista de ella. Los machistas dirían, pero ¿a quién le dan que no coma? Esa es la mentalidad de los estúpidos machistas, ¿no? Que siempre se creen que son ellos los que comen, los que conquistan, y es todo lo contrario, la mujer que se los come, ¿no? Los conquista, el sexo. Y entonces le echa en cara eso y le dice, le replicó, le echó en cara una larga lista de amantes con los que se había amigado, a pesar de haber decretado por Dumuzi, el amante de su juventud, lamentos año tras año. Le dijo que, Gilgamesh a Inanna, que mientras se suponía que aún estaba de duelo por Dumuzi, tomaba y dejaba amantes como un calzado que pellizca el pie de su dueño, como como un zapato que uno se lo pone después que está viejo lo tira. Eso es lo que le está diciendo. Es que tú hasta en el tiempo de luto por tu esposo agarrabas hombres como si fueran unos zapatos y cuando estaban viejos los echabas. Los disfrutabas, los amabas, los usabas sexualmente y después los echabas. Eso es lo que le está diciendo en cara. Los desechabas como si fueran zapatos viejos. Dice, como un calzado que pellizca el pie de su dueño, como una puerta que deja pasar el viento. ¿A qué amante amarás para siempre? Le echa en cara a Gilgamesh esa pregunta a Inanna. ¿A qué amante amarás para siempre?
le preguntó al fin. Si hicieras el amor conmigo, dice Gilgamesh, me tratarías igual que a esos amantes que has tenido tú. O sea, está diciendo, yo te conozco, Inanna, yo sé cómo tú eres con los hombres. No me vengas con promesas y cosas, yo te conozco. Yo voy a hacer uno más de tu lista. Un zapato que cuando estés viejo lo vas a echar. Ya no me sirve. ¿A qué amante amarás para siempre? Le echa en cara Gilgamesh a Inanna. Si hicieras el amor conmigo, me tratarías como a ellos. Y acto seguido, la ofendida Inanna obtuvo el permiso de Anu para lanzar sobre Gilgamesh el toro del cielo. Y Gilgamesh se salvó de él en el último momento ante las puertas de Erech. La mujer le dio una rabia cuando el hombre la rechazó. Esa es la misma actitud que las terrestres copiaron. Tenemos el ADN de ellos, mujeres de ella y hombres de ellos, ¿no? Igual reaccionan las mujeres, la mayoría de las mujeres reaccionan así. Cuando tú te están locas por ti y ya casi te tienen y tú le dices, no quiero tener nada contigo. Si le metes una rabia y te acusan a que si tú eres maricón, eres gay, simplemente porque tú le estás diciendo a ella que no. Pero se descontrolan completamente y te acusan de todo. Si no pueden obligarte, te pueden hacer, te hacen hasta chantaje con tal de tenerte en medio de sus piernas. Eso sucede, eso es típico de muchas mujeres. Sentirse rechazada para ellas como que no entra dentro de su lógica. Y muchas mujeres nacen y crecen con esa formación en la cabeza, ¿no? Que cuando ellas ofrecen el cuerpo, ningún hombre puede resistirse. Si se resiste, es que es extraño. Y ellas se lo echan en la cara, ¿no? Tú eres gay, tú eres maricón, no te gustan las mujeres, es por eso que tú me estás rechazando. Lo insultan. Es lo mismo que hacen los hombres también. Cuando una mujer los rechaza, ¿no? Se ponen violentos. Y entonces ella se pone tan violenta y rabiosa porque le echaba en cara lo que ella está haciendo, la realidad. Le puso en cara un espejo, mírate aquí. Eso es lo que tú haces con los hombres. Y quieres hacerlo conmigo también. O sea, Gilgamesh le mostró a Inanna que él no era uno más. Aunque ella fuera Anunnaki, él no era uno más como los otros amantes que ella tuvo. Y la rechazó. Así ya vemos hay muchos hombres que una mujer puede estar ahí desnuda y uno le puede decir, mira, yo no quiero y acabó. Puedes ponerte la ropa y te vas. Y tú le dices a muchas mujeres que has hecho eso y no te lo creen, porque ellas nacen y crecen con esa mentalidad de que si están desnudas ahí con las piernas abiertas o de cuatro, el hombre no puede resistirse. Porque la mentalidad que ella ha escuchado desde pequeña es la misma, es la que está en los hombres, que los hombres también dicen, si una mujer se pone así, ¿quién es que va a resistir? Como dicen en el refrán, ¿no? A quien que le den pan no come. Los hombres, para justificar que no pudieron evitar írsele encima a esa muchacha o a esa jovencita que anda con unos pantalones cortos. Ella no está convidando a nadie a que la estupren. Ella se siente bien con esos pantalones cortos, esa falda corta y sale a caminar. Pero en la mentalidad del macho, él interpreta que ella está convidándolo a que la viole, a que haga sexo con ella, porque mira, esa ropa tan ajustada, marcando aquí, marcando allá, eso es que ella quiere eso. Ven, es la lógica que hay por la formación que se tiene, tanto en hombres como en mujeres, complementan esas dos lógicas. Entonces Inanna ve el rechazo de Gilgamesh como un absurdo, y ¿qué es lo que se cree? Y se pone rabiosísima, y le pide permiso a Anu que para usar un dron. Fíjense, el toro del cielo no es un animal que vuela, eso no existe. El toro del cielo es un dron y se lo envía. Va y lo busca y se lo envía para matar a Gilgamesh y a su compañero, que tienen que salir corriendo hacia su ciudad ya en Erech, a esconderse, una ciudad amurallada. Y
que dicen que dice la tablilla que Gilgamesh y su compañero se salvaron del ataque de este dron, el toro del cielo, es un dron, lo que decimos hoy un dron. Ya llegando a las murallas de la ciudad, se salvaron ahí llegando, casi los agarra y los mata. La rabia de esa mujer porque la rechazó sexualmente. Ven, ese problema lo tienen los hombres y las mujeres. Los hombres, ¿a quién le dan pan que no coma? Justifican todos sus abusos sexuales contra mujeres argumentando eso, ¿no? El machismo muy profundo y las mujeres igual, ¿eh? Desde el punto de vista de ellas, si ellas ofrecen su cuerpo, su sexo, ningún hombre puede rechazar. Cuando alguien la rechaza, ella se siente asombrada y después rabiosa y le escupe en la cara todo tipo de insultos a aquel hombre que la rechazó. Son actitudes que copiamos de ellos y de ellas. Nos crearon a su imagen y semejanza en lo físico y en las reacciones psicológicas que tenemos. Entonces, Gilgamesh se salvó de esa manera, de los avances sexuales de Inanna. Tuvo que refugiarse y irse corriendo porque iba a morir, lo iba a matar a través de ese dron, como dice el toro del cielo. Avanzando, dice Zecharia Sitchin, la edad dorada de Erech, la ciudad de Inanna ahí en Mesopotamia, la edad dorada de Erech no iba a durar para siempre. Otros 7 reyes siguieron a Gilgamesh después que murió. Él murió como un terrestre normal porque no pudo conseguir ese alargamiento de la vida que él quería, ¿no? Que él pensaba que era eterno. El ciclo de vida de los Anunnakis era lo que él quería. Y murió entonces triste como los otros amigos de él, como él decía. Ese será mi triste destino, también como mis amigos han muerto ya tan rápido. Entonces él pensaba que no podía sucederle eso porque era hijo de un Anunnaki, pero le sucedió. Para completar la historia de Gilgamesh hay que leerse el texto de la epopeya de Gilgamesh. Yo no puedo dar todos los detalles aquí porque ese no es el tema central de este libro ahora. Dice Zecharia Sitchin, la edad dorada de Erech no iba a durar para siempre. Otros 7 reyes siguieron a Gilgamesh en su trono. Después Uruk, o Erech, que es la misma ciudad en Mesopotamia, ciudad de Inanna, Uruk fue herida por las armas, o sea, alguien la invadió, le hizo guerra, se llama herida por las armas. Su realeza, o sea, el reinado, se le quitó, se le arrebató y fue llevada a una ciudad del sur de Mesopotamia llamada Ur. Ahí nació Abraham, en Ur, dice el texto bíblico, no es del Génesis. Abraham nació en Ur. Abraham era un sumerio, no tenía nada que ver con judío ni con nada. Nació en Ur, ahí en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, el sur de Irak. Entonces la realeza se le quitó a Erech o Uruk y le fue entregada, fue llevada a Ur, esa ciudad al sur de Mesopotamia. Un escritor llamado Thorkild Jacobsen, cuyo estudio en un texto titulado Lista de los Reyes Sumerios, este texto de este escritor europeo es el más minucioso sobre el tema. Cree que la transferencia de el tema de la transferencia de la realeza de una ciudad a otra, ¿no? De Erech, Uruk a Ur, se lo llevaron, la realeza. Este escritor cree que la transferencia de la realeza en Sumer, desde Erech a Ur, tuvo lugar hacia el 2850 a.C. Otros escritores adoptan una fecha posterior, hacia el 2650 a.C. Sería que sucedieron estas cosas de traspasarle el rey, el reinado de Erech Uruk hacia Uruk en el sur, hacia Ur en el sur. Los distintos reinados se fueron haciendo cada vez más cortos a medida que la sede de la realeza iba de aquí para allá entre las principales ciudades de Sumer. De Ur a Wan, después de nuevo a Kis. Kis fue la primera ciudad que tuvo rey ahí en Mesopotamia, Kis. Entonces lo tuvo varias veces, ¿ves? Después de nuevo volvió a Kis. Después a una ciudad llamada Amasi. Y más tarde de vuelta a Erech, donde reinaba
donde reinó Gilgamesh, y después de nuevo a Ur, en el sur, a otra ciudad llamada Adabi, y luego a otra ciudad llamada Mari, en lo que hoy es Siria, por ahí. Y vuelta otra vez a Kis, donde se inició el reinado, el sistema monárquico. Y sigue diciendo otras ciudades, a Sac y de nuevo a Kis. Y por último, una vez más, a Erech. En el transcurso de no más de 220 años hubo, por tanto, 3 dinastías más en Kis, 3 en Erech, 2 en Ur, o sea, dinastías, reyes que reinaron y dejaron herederos. Dinastías únicas en otras 5 ciudades. Parece que fue un periodo voluble. También fue un tiempo de crecientes fricciones entre las ciudades, principalmente por los derechos del agua y los canales de irrigación, fenómeno que se puede explicar por un clima más seco de un lado y por el crecimiento de las poblaciones de otro. Entonces eso provocaba carencia de agua. Entonces los derechos del agua. Ahora me viene a la mente que por ese derecho del agua en algunas regiones ahí de esa Mesopotamia, sucedió la primera muerte entre los terrestres. Es la primera muerte, el primer terrestre que mata a otro está documentado, señores. Y no solamente en las tablillas sumerias, en la misma Biblia aparece ese texto que es muy posterior, ese texto bíblico al de las tablillas, fue copiado de las tablillas sumerias. Y es el relato de Caín matando a Abel. Eran hermanos. El primer asesinato en la historia de esta humanidad a la que formamos parte, creada genéticamente por los Anunnaki, fue Caín mató a Abel. Y no es como lo presentan la Biblia, ¿no? Toda manipulada, las religiones manipulan la Biblia. Es el libro más manipulado que existe en este planeta, señores, la Biblia. Es horrible. Y nunca le explican a la gente realmente la cosa, sino que Caín mató a Abel. Y nos dicen que es por envidia, las religiones, que fue por envidia, no sé qué, y que no es nada de eso. Fue por los derechos del agua. Abel era pastor, criador de animales, de ovejas, de cabras, en los montes. Y Caín era agricultor, era el que utilizaba más agua para regar sus cosechas, sus cereales sobre todo. Su región donde él comandaba, sus territorios administraba el agua, había más agua. Llegó un tiempo de sequía y Abel, en lugar de hablar con Caín, su hermano, para pedirle permiso, que le permitiera abrevar abrevar significa llevar los animales a beber a tal lugar, abrevar sus animales, sus rebaños, al territorio de Caín, que tenía agua disponible para regar las plantas, ¿no? Sus plantaciones. Lo que hacía Abel era que le metía a los animales de él sin pedirle permiso y arrasaban con las plantaciones de Caín y le bebían el agua también. Y era una etapa de sequía, el agua estaba casi racionalizada. Entonces Abel no respetó el derecho del agua, lo violaba, y encima de que lo violaba se burlaba de Caín. En uno de esos arrebatos de recibir tanta ofensa de Abel, y está en la Biblia, Abel mismo le dice, no, los sacrificios míos son más agradables a Yahvé y los tuyos no, comparándose, ¿no? Ese es un resumen muy, muy estrecho, el de la Biblia. El texto original está en las tablillas sumerias, ¿no? Abel va los dos van donde Enlil y Enki, ¿no? Y le ofrecen Abel le ofrece carne a los Anunnaki, de sus rebaños, para alimentar a los Anunnaki. Y Caín le ofrece cereales. Y Abel se burla porque Enki le agradeció a Abel por haberle llevado carne a los Anunnaki disponible y todo eso. Y se burla de Caín, ¿no? Porque a ti no te agradeció Enki.
En la Biblia no dice eso, en la Biblia dice otra cosa, ¿no? Que Dios rechazó el sacrificio de Caín y aceptó el de Abel. Toda esa porcaría es lo que hace que deforma el sentido. Las tablillas originales no dicen nada de eso. Entonces, el provocador del violento, eso es violencia moral encima de Caín, era Abel. Violaba el derecho del agua. Y cuando Caín reclamaba, se burlaba de él. Entonces, en una de esas discusiones, por el derecho al agua, Caín se alteran los dos, luchan y Caín le da con una piedra en la cabeza a Abel. Y comienza a sangrar, Abel se desmaya y la pérdida de sangre lo hace que muera, pierde la vida. Caín no sabe qué está pasando, ¿ves? Todavía el terrestre no sabe ni enterrar a otro terrestre, a los muertos. Los Anunnaki no le habían enseñado. Eso es al inicio. Y está en el libro de Enki, no me lo estoy inventando yo no soy experto en Anunnaki. Es Secharia Sitchin. Y entonces dice que Caín, al ver lo que había hecho, que Abel no reacciona, se desangró y murió. Dice que Caín se quedó al lado del cadáver llorando por días. No sabe qué hacer. Y que la madre de los dos, que en la Biblia se le llama Eva, en los textos sumerios se le llama Titi, que era media hermana de Adapa o Adán, que era el padre de Caín y Abael, como se llama en los textos sumerios, Caín y Abael, no Abel, como dice la Biblia. Dice que la madre tuvo una intuición, como una visión en un sueño, y sintió como que le había pasado alguna desgracia a su hijo, Abel. Y cuando despertó se lo comunicó a Adapa, que es Adán en el texto bíblico, ¿no? Y le dice, yo estoy inquieta, yo tuve una visión de que a mi hijo Abel le pasó una desgracia. Y los dos y eso no es nada anormal, señores. Eso pasa hoy igual como le pasó a Titi o Eva, como se dice en la Biblia, la mamá de Caín y Abel. Muchas madres tienen la misma intuición cuando un hijo de ellas, en algún lugar lejos de donde ella está, tiene un accidente. Muchas lo sienten, le da un sacudón en el cuerpo y algo le pasó a mi hijo. Y es verdad, la intuición, o sea, algo, hay una conexión, quién sabe, magnética o no sé qué, amorosa, lo que sea, pero eso le pasa a muchas mujeres, a muchas madres, que sus hijos tienen un accidente y ya el momento que pasa lo sienten como un espanto por dentro y perciben, algo le pasó a mi hijo, fulano. Entonces no es nada extraño. Titi o Eva sintió eso y le dijo a Adapa o Adán, vamos donde están nuestros hijos. Y porque algo pasó. Y en verdad llegaron allá y encontraron a Caín llorando al lado del cadáver de Abel, que no sabía qué hacer, que no había pasado nunca eso, un terrestre matar a otro. Y cuando llegan, que constatan la desgracia que ha pasado, inmediatamente Adapa, que era hijo de Enki, llama a Enki y le comunica a Enki. Ha pasado esto, Caín mató a Abel. Y Enki dice, ¿qué cosa? Se repitió de nuevo la desgracia en mis descendientes. Como Set había matado a Osiris, que era de la descendencia de Enki. De nuevo se repite. O Dumuzi, que había muerto por la persecución que le hizo Marduk, dos hermanos también. Entonces Enki se pone rabioso y se lamenta. Dice, ¿qué será que yo hice mal? Que estas cosas pasan en mi descendiente, en mi clan. Y le enseña a Titi o sea, a Eva y a Adán, a Adapa y a Titi, a Eva y a Adán, cómo tienen que hacer para enterrar el cuerpo de Abel, para que no se lo coman las bestias salvajes, ¿no? Que hagan un agujero y le coloquen piedras encima en un lugar oculto y lo marquen, porque el terrestre, ellos no sabían cómo enterrar un muerto,
no había pasado eso. Y se molesta con Caín, que fue criado por Ninurta, el hijo de Enlil. Y le dice, pues se molesta con Caín, le dice, como dice en la Biblia, no, le echó una maldición a Caín. Y le dice, tú tienes que irte de aquí, de estos territorios, del Edén. O sea, ahí el Edén es la región de Mesopotamia, que la Biblia le llama el Edén, pero es la región del Edén, ahí donde comandaba Enlil. Y Enki le dice, tienes que irte de aquí, lo expulsa del Edén. Y en la Biblia está que Dios lo expulsó del Edén a Caín y que le puso una marca encima, ¿no? Una marca en la frente, en la cara. Le puso una marca y para que donde lo vieran, no sé, que no lo mataran. Eso es la Biblia que dice esto, pero el texto original dice cosas menos, no manipuladas como ese texto bíblico y aclara mucho. Caín, yo le dije que Caín fue criado y asesorado desde pequeño en todo lo que era conocimiento. Tenía como un maestro que era Ninurta, el hijo de Enlil. Y Abel lo crió un hijo de Enki llamado Marduk. Entonces Marduk se entera de la muerte del joven que él asesoró desde pequeño. Abel lo ayudó, lo creó, lo orientó de pequeño, como su tutor, como se dice, ¿no? Y dice a los Anunnaki que se han reunido que Caín debe morir. Y Enki le dice, no, lo llama aparte, no, Marduk, él no puede morir. Él es nuestra descendencia. Él es hijo de Adapa, y Adapa era hijo mío. Es de mi descendencia. Entonces Marduk se entera de esa noticia y apoya mejor que Caín sea expulso de esa región y enviado al exilio. Entonces, Ninurta, que es el tutor de Caín, le enseñó la agricultura, le enseñó a construir ciudades, le enseñó la metalúrgica, todo eso se los enseñaban los Anunnaki a las personas que ellos seleccionaban para cuidar de ellos y formarlos desde pequeños. Y entonces un hijo de Enki, el que ayudó a crear al terrestre con Enki, genetista también, igual que su padre, llamado Ningisida, que sería Toj en Egipto, y sería Quetzalcóatl en Centroamérica, en sur de México, es el mismo tipo. Sería Cucumás ahí también en Mesoamérica, es el mismo tipo. La serpiente emplumada, porque era la nave que los indígenas veían, es el mismo tipo. Él amigo, aunque eran de clanes distintos, eran primos, muy amigos de Ninurta. Y eso que dice la Biblia de que Dios le puso una marca a Caín para quien lo viera no lo matara, está bien claro en ese relato que hace en el libro de Enki, ¿no? Lo que pasó fue que Ninurta tomó a Caín y le dijo a su amigo Ningisida, que era genetista, que le modificara el gen. Y Ningisida toma a Caín y le modifica genéticamente. Y dice en el texto de las tablillas que ya nunca más le nacieron pelos en el cuerpo. O sea, no era velludo como decimos hoy. Y entonces, por eso los indígenas de América no son velludos como los blancos, los europeos. Porque son los descendientes de Caín. Y dicen que Ninurta lo tomó en su nave y lo trajo aquí a América. Entonces, los indígenas son descendientes de Caín. Construyeron ciudades aquí, y sabían de la metalúrgica que le enseñaron incluso a los españoles cuando llegaron, porque sabían la metalurgia. Todo eso se le enseñó Ninurta. Ese es el relato de Caín y Abel. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos sobre esa parte que habla del tema de Inanna. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.